Yo soy Esteban González, nací el 3 de septiembre del 54 en Laguna Blanca, Chaco. Así que soy vecino acá de Tirol nomás, pero ahí cursé mi escuela primaria y después la secundaria sí la hice en Resistencia, en la escuela normal, donde me recibí de maestro y posteriormente me recibí de bibliotecario y siguiendo el derrotero terminé en la UTN haciendo una licenciatura en tecnología aplicada. Pero me inicié como docente, como maestro rural, donde creo que fue mi primera gran experiencia y la que me impulsó a hacer un montón de cosas en favor de la educación, pero sobre todo en los sectores más desprotegidos. Generalmente ahora le decimos zonas de riesgo, zonas marginales, pero decir marginal a veces choca, entonces creo que actualmente usamos la palabra zona de riesgos. Riesgo porque están expuestos a un montón de riesgo y marginal, ya tendríamos que hablar de un marginal geográfico, un marginal económico y por ahí se mezclan los tantos. Y después, ligado a eso, empieza mi pasión como buen lector, digo yo, uno como consecuencia terminé escribiendo y empecé a escribir. Pero recién en el 94 me atreví a presentarme en un concurso, porque justo participé con Luis María Zuilé, que acá de Tirol éramos muy amigos, participamos y bueno, tuvimos nuestro primer premio, digamos, en el 94. Pero con todo eso uno tiene ese miedo de publicar. Creo que, no sé, uno no está seguro a veces y entonces prefiere ir consiguiendo más cosas o mejor, o perfeccionándose, porque no es fácil a veces exponerse a la crítica del otro, porque cuando vos presentás un texto es como que te estás exponiendo. Entonces esperé y cuando en el 2000 obtengo el segundo premio, eso me alienta a presentarme en un concurso provincial donde gano el primer premio como libro ya, con una compilación completa que era Ciudad Marginal. Y bueno, y a partir de ahí publico mi primer libro, empiezo a participar y voy ganando, casi todos los años voy ganando los premios de la Subsecretaría de Cultura de la provincia y ellos me van publicando los libros. Entonces, para mí era mucho más fácil, digamos, participar y arriesgarme a ganar para poder publicar, porque costaba mucho publicar. Excepto publiqué una serie de libros que yo llamé Letras Solidarias, porque eran a beneficio de una biblioteca de Resistencia que tiene mi nombre también. Un rincón infantil, perdón, un rincón de lectura infantil que tiene mi nombre y que no tenía libros de cuentos para prestar. Únicamente prestaban en sala, pero no podían llevar a la casa. Entonces yo armo el proyecto de Letras Solidarias y empiezo a publicar, pero para cambiar libros. O sea que vendo los libros y compro libros de cuentos, pero con la finalidad de que el chico lleve el libro a la casa. Mira, yo creo que cada país que vos visitás es una experiencia distinta, porque siempre va con un proyecto distinto. A mí, yo creo que en algún momento comenté que a lo mejor la literatura, la escritura no me llevó tan lejos como sí mi interés por la lectura. Mi interés por la lectura y por la forma de motivar, de acercamiento a la lectura y más en las zonas periféricas. Entonces esos proyectos me llevaron a otros países de Latinoamérica como investigador y aplicar proyectos también, o a evaluar proyectos de lectura. Así que tuve la oportunidad de trabajar en Chile, en Paraguay, hice algunas experiencias en Colombia también, hice una experiencia en Uruguay y quedó pendiente una de Panamá, que ya estaba, ahora con esto de la pandemia quedó en el aire, pero también era un proyecto para evaluar más, porque ya se estaba implementando sobre el uso de las TIC en la recuperación de las lenguas maternas, que yo había presentado una vez y quedó en suspenso y ahora empezaron a trabajar con eso. Y
es interesante porque el tema de lo intercultural creo que también es un tema siempre pendiente en lo que es educación y me parece que había que incorporarlo, entonces me pareció el lugar donde justo era el lugar donde ellos necesitaban algo de ese tipo, de ese tema y bueno, yo creo que a ellos les fue bien y a mí me sirvió también porque a veces no siempre el resarcimiento es económico, sino es en conocimiento. Digo yo que uno a lo mejor no hace dinero, pero se hace de experiencia y vas comprobando tus errores también, pero también vas comprobando tus aciertos. Y esos aciertos y esos errores son los que te hacen mejorar, ¿no es cierto? Te hacen mejorar y como profesional, digamos, como profesional. Y eso va a incidir en que lo que vos propongas también se enriquezca y que sea mucho más efectivo. Trabajo con textos cortitos y hay una serie que son de los libros sociales, digamos, donde trata más la problemática social. O sea, no es que soy un escritor que escribe cosas mucho más cotidianas, digamos. Son cotidianas en el sentido de las cosas que suceden a diario. Me expresé mal. Las cosas que nos interesan a diario. Generalmente dice el escritor, bueno, debe ser que escribe todo el día cosas de amor, cosas románticas. Y no, generalmente uno escribe cosas que a uno le interesan y que le impactan también. Ni una más, ni una menos. La justicia es mujer y sin embargo siempre hay una más que no confía en ella y una menos que confió. La igualdad es mujer y sin embargo siempre hay una más que no es igual y una menos que insiste en serlo. La paz es mujer y sin embargo siempre hay una más que la pierde y una menos que la busca. La muerte es mujer y sin embargo siempre hay una más que se la lleva y una menos en algún lugar conocido o desconocido. La vida es mujer y sin embargo siempre hay uno más que la defiende y uno más que la asesina. En total son creo que 12 libros, porque entre esos están mezclados un libro de didáctica para docentes y después hay una serie de bichos, que es la que yo te decía de letras solidarias, que son libros infantiles, libros para chicos. Y después el resto son libros de poesías y hay un libro que es de una biografía de Elizabeth de Licenza que se llama Lala, Cruzando Fronteras. Y por último es un libro de investigación sobre libros y autores chaqueños, que era una investigación paralela que me llevó más de 20 años hacerlo y que se pudo publicar el año pasado, digamos, una primera parte. Son 3 tomos y bueno, se hizo el primer tomo, que es la parte de bibliografía, la segunda parte es evolución de la imprenta y el tercer la parte de biografías. Sí, en 1773 aparece el primer libro que habla de los chaqueños, que es Historia de los avipones, del padre Doble Sofer. Pero si nosotros nos remontamos, en 1670 ya se habla del Chaco en los libros. Entonces, fíjate que a medida que vas estudiando y que vas descubriendo que el Chaco, ya se hablaba de las tierras del Chaco y van apareciendo libros y autores. Entonces te obliga un poco a meterte en los archivos, en las bibliotecas, y por supuesto con un plan trazado, un proyecto armado, un esqueleto, digo yo, donde vos ves cuáles son tus prioridades, digamos, ¿no es cierto? El primer paso en esa investigación es detectar el libro físico. Porque yo puedo tener el nombre del libro, pero si el libro físico yo no lo veo, para mí no existe. Tiene que estar el libro. Entonces yo puedo ojear, ver el contenido, la tapa, el pie de imprenta, cuándo se editó, quién lo editó. O sea que eso me va llevando a recorrer también las distintas imprentas que había en el Chaco y en qué momento estaban no editando, sino imprimiendo libros. Y entonces también es como una cosa paralela, digamos, entre la imprenta, entre el escritor y el contenido de su libro.
Y una vez que yo tengo esos elementos, recién lo vuelco a mi archivo. O sea, ahí recién el libro para mí se visibiliza, cuando yo tengo la tapa, tengo el contenido y tengo el pie de imprenta, porque a veces tengo el libro y tengo el contenido y le falta la hoja del pie de imprenta. Entonces tengo que rastrear para saber. Y así voy descubriendo que, por ejemplo, en el Chaco teníamos imprentas que imprimían los inmigrantes en sus lenguas de origen, en sus lenguas maternas. Y eran imprentas que a su vez imprimían el talonario del almacenero, digamos, y imprimían el libro. Entonces hay toda una historia riquísima de la imprenta a través de la producción literaria del Chaco. Y ese trabajo me llevó casi más de 20 años para poder recopilar 3.000 títulos con sus respectivas tapas, comentarios, pie de imprentas. Y por supuesto que eso me llevó a la parte de evolución de la imprenta en el Chaco, que no teníamos, que primero se imprimía en Santa Fe y en Buenos Aires, y después sí, ya se volvió a imprimir en el Chaco. Mira, creo que yo elegí venir a vivir a Tirol. Vine a trabajar como maestro. Me ofrecieron un cargo de maestro de grado. Entonces yo acepto, vengo y me encuentro con mucha gente conocida, de maestros que trabajaron en Laguna Blanca y que trabajaban en la Escuela 7. Entonces como que me reencontré con mi gente, digo yo, con mis maestros, porque algunos fueron mis maestros. ¿Te imaginas lo que era encontrarme, ser colega de mis maestros? Era toda una emoción, era venir a trabajar a Tirol porque era algo, no sé, para mí era impensado. A mí me ofrecieron un cargo en la Escuela 7, yo vine y me encuentro con Betty Leye, que fue mi maestra, por ejemplo, muchos años. Y así me fui encontrando con otros maestros que fueron mis maestros. Entonces, cuando tuve que elegir cargo, cuando hubo el primer concurso de ingreso, yo elegí, por supuesto, a ojos cerrados, dije Tirol, no tenía casa, no tenía nada, pero yo elegí Tirol y un año me tocó viajar todos los días y después sí, conseguí una casa del pan ahí en las 200, por una gentileza de doña Betty, que ella siempre se fijaba y cuidaba a sus maestros y querían que estén bien. Y yo creo que eran otras épocas donde los docentes estábamos mucho más unidos y más valorados también. Y estuve con ellos hasta el 94, cuando me recibí de bibliotecario, y ahí me cambio a la Biblioteca Pública General San Martín. Y ahí retomo la carrera de bibliotecario, pues yo ya había sido bibliotecario en Laguna Blanca. Yo había creado la biblioteca de la Escuela 86 y fui el primer bibliotecario del 86. El número 12. Y dice así: nunca seremos mayoría, pero igual resistiremos en el lado visible de los días soleados y claros. Nunca seremos mayoría, pero algunos corazones tiemblan, otros pierden el sueño y los menos, como vos, toman un café conmigo, se cobijan con mi saco y me hace sentir menos solos que nunca. ¿Por qué? Porque luchan, porque aman, porque no temen, porque han aprendido a no olvidar, a morirse un poco todos los días, a suicidarme y suicidarse y resucitarme sin dejar rastros. Nunca seremos mayorías, los mal alumbrados, los disidentes, los enardecidos, los exiliados, los agitadores. Pero ¿saben qué? Lo tendremos en jaque si no me abandonas. Yo creo que la biblioteca es lo que me permitió a mí, de alguna manera, hacer lo que yo quería hacer. Se dio el campo propicio, como era lo que a mí me interesaba primero, era el rol de la biblioteca. En la nueva, estábamos ya en otros tiempos y las bibliotecas por ahí estábamos como estancados, como la biblioteca que pasaba libros, y que era únicamente para eso, era para ir a estudiar. Y yo venía ya con una formación de bibliotecario, por los viajes y por las experiencias de lectura, que se estaba gestando una nueva biblioteca. En algunos países se llamaban Centros de Recursos para el Aprendizaje, CRA.
Acá fue imposible cambiarlo a CRA porque dentro del estatuto del docente está contemplado como biblioteca y el que atiende una biblioteca es un bibliotecario. Entonces, eso no se podía cambiar, pero sí se podía cambiar la gestión, o sea, el accionar de la biblioteca y que se vuelva una institución que sea mucho más abierta y no solamente abierta al libro, sino que a todas las expresiones culturales. O sea, que de alguna manera como que nos fuimos involucrando también con las necesidades de la gente y también permitir desarrollar otras cosas que no eran muy comunes hacer en una biblioteca. Entonces, creo que eso nos dio confianza porque salieron bien las cosas y nos permitió encarar otros proyectos después y por supuesto que después ya nos fuimos organizando y la biblioteca pública se fue transformando, no solamente acá en Tirol, en muchos lugares, a través de nuestra gestión, se fueron transformando en centros culturales, porque ese era el nuevo rol que iban a tener las bibliotecas públicas, porque las bibliotecas escolares estaban captando a los estudiantes de las escuelas primarias. Entonces la biblioteca pública quedaba descolgada, entonces tenía que cambiar su rol. Y entonces donde empieza el rol, la parte de gestión cultural de la biblioteca, por ejemplo, ¿viste? Y una gestión mucho más popular, digamos. Se convirtió en un espacio común y sobre todo para todos. Los proyectos educativos comunitarios, de inserción comunitaria, bueno, nosotros veníamos tomando el modelo del PIC, que eran proyectos educativos de integración comunitaria. Nosotros le sacamos de ahí y empezamos a trabajar con ese proyecto, con el proyecto educativo comunitario. Y después, cuando voy a la Dirección de Servicios Bibliotecarios, yo lo llevo, se implementa justo en la gestión de Elisa Balbuena, el PEC en las bibliotecas. O sea que la Biblioteca General San Martín generó muchas cosas. Lo que hice en la biblioteca, porque tuve un montón de gente detrás mío que ayudaba, que colaboraba y que daba su tiempo también, porque no era fácil a veces quedarse un viernes a la noche, hacer un sábado, un feriado, en las vacaciones. Entonces uno puede hacer las cosas, pero cuando uno se rodea de gente que sabe hacer las cosas y que se compromete. Alguien una vez me dijo, mira Esteban, lo peor que puedes hacer es rodearte de inútiles. Y creo que tiene razón. Uno puede concretar lo que se propone cuando se rodea de gente que es muy capaz y gente que se involucra con lo que uno quiere hacer. No por el sueldo, sino por la apropiación del espacio que es tuyo. Nuestro espacio era la biblioteca y la biblioteca tenía que crecer o desaparecer. De Ángeles y Demonios. De Ángeles y Demonios es un libro que nace a raíz de una exposición de cuadros que se llama Entre el cielo y la tierra, de Rolando Safleitas. Entonces, de cada cuadro tenía un epígrafe, que es el epígrafe que está en el libro. Nada más que para presentarlo había que presentarlo de una forma mucho más novedosa. Entonces se imprime al revés, digamos, y en el retiro de la tapa se pone un espejo, entonces vos podés leer el texto, pero proyectado en el espejo. La crítica a veces no viene por ese lado, la crítica viene, ¿sabe por dónde? Por el lado de cuando vos innovás, la crítica viene desde que eso no es un libro. Y hoy en día el libro ya prácticamente está el formato del libro impreso en papel, como en este caso es un libro clásico, digamos, pero no por eso vamos a descartar este otro que, por ejemplo, tiene tornillos, que la tapa es de madera y que viene con una bolsita de tornillos por si perdés los tornillos. No me digas. Claro, y el libro El Espejo, yo tuve que crear después yo decía que era el hospital del libro. ¿Por qué? Porque a todo el mundo se le caía el libro y se le rompía el espejo. Entonces, Esteban, se me rompió el espejo y yo tenía la pila de libros en casa y cambiando espejo, dale, cambiar espejo. Y después cuando hice la tercera edición ya del libro, puse en una parte de la tapa, del retiro, de que ya si querían arreglar que vayan a vidrio, ya le mandé ya por la Belgrano que le cambien el vidrio, pues era un libro que si se caía, caía abierto y ¡pah!, pegaba la tapa en el piso. Entonces después decidí, ahora hice con los tornillos y por si se le pierden los tornillos a más de uno, que tenga una bolsita de repuesto. Entonces
Yo creo que es un poco el jugar con el lector también, de hacerlo partícipe. Incluso a algunos yo les di el libro todo desarmado. Y bueno, lo que pasa es que vos tenés que captar el interés del lector. Vos le presentás este libro al lector, regio, le va a gustar. Pero si vos le presentás todo al revés y con un espejo acá, por supuesto que le va a llamar más la atención porque no va a poder leer. Entonces, sin querer, jugando, termina leyendo el libro en una tarde. Aparte, yo no hago libros de más de 30 textos. Y son textos muy cortitos. Y después le permito también, me tomo el permiso, digo yo, de jugar con el lector y de que el lector también recree mi texto, porque a veces a lo mejor no le gusta como yo puse los versos. Entonces le doy la oportunidad de que él arme su... Bueno, ¿a vos no te gusta cómo yo hice el verso? Bueno, a ver, ¿cómo lo haces vos? Y ahí le tiro 25 botellas con un párrafo en cada... una estrofa en cada botella, en la etiqueta, y ellos empiezan a colocar la botella como les gusta y arman su propio texto. Y ahí tu texto, entonces, bueno, ahora copia ese texto es tuyo, ya no es mío, porque lo creaste vos. El amor marginal no sabe de comodidades, sabe más de deseos y de límites, y la tiranía del reloj, la mirada acusatoria de no saber qué decir cuando se mezclan los nombres con las direcciones. El amor marginal se vive en los terrenos donde no pisan los ángeles, donde el diablo se deslumbra y Dios, por pudor o por vergüenza, desvía la mirada, apaga las estrellas y medita.